dentro de lo que es, o mejor, previa de la responsabilidad de los ingenieros, civil de los ingenieros, tenemos, ingenieras, tenemos obligaciones y responsabilidad civil, ¿no? Que es la unidad 5 que yo les mandé, que si bien la parte de los contratos un poco ya lo vimos, bien, acá se ve de una manera un poco más profunda, porque se ve más la conceptualización, la figura del consentimiento, los elementos del contrato, que tengo entendido no los habíamos visto antes, y comenzamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre sobre esto que pasa después, la responsabilidad. Responsabilizarse por algo que firmamos o por algo que hicimos sin haber tenido un contacto previo con esa persona, ¿no? Cuando hablamos de una responsabilidad extracontractual, estamos hablando de que yo con Matías no tenía ningún tipo de obligación, no había un contrato, yo no había quedado en nada con Matías. Sin embargo, un día paso por la puerta de la casa, bien, y Matías, que se estaba mudando, ¿sí? Sin querer a uno de las personas que estaban trabajando para Matías, se le suelta un piano, bien, y ese piano cae sobre mi auto, sobre mi cuerpo, sobre lo que sea, ¿no? Una situación, una tragedia, ¿bien? O a Matías, o a Agustina, que le gusta mucho la música, pero también le gustan los perros, ¿no? Yo un día voy caminando por la calle y Agustina saca su caniche toy, ¿bien? Con la correa, y el caniche toy con su bravura, bien, me muerde. Bueno, yo no tenía una situación previa con Agustina respecto de cierta corresponsabilidad, de obligaciones y de derechos, pero Agustina como propietaria, como dueña o como tenedora de un animal de esa fiereza, bueno, tiene que responder por el rope. Bien, entonces, efectivamente, ella va a responder conmigo, bien, con cierta obligación, ¿sí? De que yo esté bien, de que me haya curado, de que el perro tenga las vacunas, de que yo no genere ningún tipo de infección. Y obviamente esa responsabilidad va a ser extracontractual. Muy distinto, ¿sí? A mi labor como abogado cuando Nicolás me hace entrega de una documentación para que yo pueda trabajar en un caso X, bien, en el divorcio, por ejemplo, de Nicolás, que ya no se quiere con su pareja, entonces ya no se aman o ya no está el vínculo de la misma manera que antes, entonces me da la documentación original, les doy un ejemplo muy tonto, ¿no? Y yo la pierdo documentación extremadamente importante. Entonces Nicolás me dice, no, pero vean, acá esto es tremendo, bien, y bueno, entonces yo voy a responder, entre comillas, ¿no? Contractualmente respecto de Nicolás, ¿sí? Y un ejemplo que podríamos hacer con Felipe, que no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con cualquiera de ustedes, que Felipe tardó más en recibirse que ustedes, pero necesita un ingeniero. Entonces contrata los servicios de alguno de ustedes, no me acuerdo quién iba a hacer ingeniería civil y demás, así que no voy a decir ninguno o ninguna. Bien, entonces Felipe los contrata y alguno de ustedes comete un error durante, obviamente, la relación de trabajo, o de alguna manera no toma ciertas medidas, ciertas prevenciones que debiera haber tomado. Entonces, bueno, eso hace que exista una responsabilidad por esos daños, porque a su vez Felipe tendrá seguramente responsabilidad respecto a otros, ¿sí? Respecto a otras personas, pero las responsabilidades que ceden entre Felipe y la persona que él contrató, repito, cualquiera de ustedes, bien, eh, va a ser una responsabilidad contractual. Bien, esto me hace acordar a una obra que una vez salió, esto en los medios y demás, que se dio en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, en el partido de 3 de febrero, creo que era en Sáenz Peña, bien, que una obra que se derrumbó y cayó hacia afuera. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque no hubo pérdidas civiles ni nada, entonces podemos darlo como un ejemplo eh, de algo que no pasó, pero que podría haber pasado, porque ese derrumbe se produjo durante la madrugada, de hecho lo capta una cámara de seguridad. Si ese derrumbe se hubiese dado durante un horario obviamente hábil, en un horario pico y demás, probablemente hubiese traído un problema para para todos los transeúntes o la gente que estaba ahí en la zona. Profe, Sí, tengo una mudanza en la que tengo que ayudar y viste un ejemplo que la verdad me sacó la gana de ir. no, bueno, pero a ver, ¿la mudanza la vas a hacer vos? ¿Te piden una ayuda? Me pidieron ayuda, sí.
Bueno, cuando uno, a ver, mira, yo te voy a contar un ejemplo para no utilizar ese ejemplo, mira. Para que después, cuando vean este video, la persona que te dijo, che, ¿me ayudás con la mudanza? Y vos le digas, no, no puedo porque se enfermó mi abuelita, no piense que en realidad no lo hiciste porque te lo dije yo. Pero hay una forma de responsabilidad, hay un caso de responsabilidad muy conocido, que es la responsabilidad por el transporte benévolo. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Yo tuve que venir de viaje, tuve que venir para acá, y agarro a una persona que la traigo para decirle, che, escúchame, ¿querés acompañarme? Voy a hacer tantos kilómetros, voy a estar tantos días afuera. Bien, dale, te llevo. Entonces, bueno, esa persona la llevo, que esto y el otro, el viaje se da sin ningún tipo de problema. Tengo que volver, así que no tengo que dar ejemplos sobre mí que puedan después leerse como un accidente premeditado. Pero distinto es, bien, un jefe, un hombre que tiene a un padre de familia que tiene a una señora que limpia, un personal de limpieza en su casa, y le dice, bueno, mira, me tengo que ir, ¿querés que te lleve? Bueno, dale, por favor, muchas gracias. Entonces, el señor la lleva muy amablemente, bien, recorriendo ahí, tienen un accidente de tránsito. Bien, tiene un choque. Bueno, la persona, obviamente, sin ningún tipo de, no tiene problemas físicos muy graves y demás, pero bueno, hay, sí, un latigazo, un dolor en la zona cervical y demás. Le inicia, por más bueno que haya sido este jefe, le inicia, bien, a su jefe una causa por, o en realidad una denuncia, una demanda civil por el accidente de tránsito y los daños que derivaron de ese accidente de tránsito, bien, para reparar X cosa que le haya provocado. El conductor va a tener responsabilidad frente a su transportado, pero él, a su vez, va a tener responsabilidad o no, dependiendo de qué forma se dio la colisión, con el otro vehículo. Bien, entonces yo voy a tener una responsabilidad, podríamos decirlo, extracontractual respecto del accidente, ¿sí? Si hubiese utilizado el mecanismo del taxi hubiese sido mucho más fácil, pero bueno, quiero explicarle a Mateo con este ejemplo. Yo voy a ser responsable respecto de la persona que estoy llevando, sí, conmigo. Independientemente de que yo puedo tener después, puedo ganarle el juicio a la persona con la que choqué y cobrar un montón de dinero, entonces después termino respondiendo a la persona que yo estaba transportando, ¿no? Pero, por ejemplo, si Mateo mañana está ayudando, está ayudando en la mudanza y se produce algún problema, Mateo no va a ser responsable él, salvo que él suelte el piano o algo así, ¿bien? O le diga a Agustina, deja, yo te paseo el perro y muerda a alguien, entonces ahí Mateo vamos a ver qué responsabilidad tiene por no haber parado a la fiera, pero ciertamente lo que va a existir es una responsabilidad respecto de también lo que a Mateo le pueda pasar, ¿sí? Acá hubo un capítulo de House, me acuerdo, de Doctor House, muy interesante, que a la jefa del hospital contrata a una persona, ¿no? Obviamente con esta problemática que hay en Estados Unidos, de que la derecha norteamericana rechaza la existencia de latinos, pero todas las personas que son de derecha norteamericana tienen a un latino trabajando en casa, ¿sí? O sea, es como acá en Argentina pasa que normalmente decimos, no, que los peruanos, no, los paraguayos, los bolivianos, todos afuera, bien, pero a la hora de contratar a alguien para subsumirlo y para obligarlo a una relación de trabajo totalmente informalizada y pagándole mucho menos de que lo que le tendría que pagar a una persona si estuviera en blanco, bien, me consigo a una de esas personas que trabaja en esas condiciones, ¿no? Y que necesito que trabaje 17 horas sin almuerzo, sin descanso, bien, entonces pasa mucho eso. Pero bueno, entonces, y en este caso era un ejemplo así, tenía creo que un mexicano trabajando ahí bueno, en realidad te ponen como latino, ¿no? Y que habla como cualquier latino, entonces podría ser tranquilamente de cualquier idioma, de cualquier país, perdón. Pero pongámosle que era un mexicano. Entonces trabajaba ahí en la casa y además el tipo se cae de la escalera, bien, no sé si se mata, no sé si queda paralítico. Entonces acá se da una cuestión que si yo lo hubiera tenido registrado ese trabajo, ¿sí? Esa persona yo le pago, además de su sueldo y además de su obra social, le pago algo que se llama RT, ¿no? Entonces la aseguradora de riesgos de trabajo, si las condiciones de trabajo fueran conformes a la póliza y demás, va a responder, ¿no? Conforme a la cobertura, va a responder la empresa. En cambio, si llega a pasar algo y yo lo tenía medio
ennegrecida la relación de trabajo, efectivamente el que va a tener que responder voy a ser yo y con todo. Y con todo. Hay un caso que se da acá, que se dio acá en esta localidad, o de una persona, mejor dicho, que vive en esta localidad, que carpintero, ¿no? Ya un poco más grande, le dan un trabajo que tenía que ser en altura, y contrata a un pibe que laburaba con él. El pibe se cae y se mata, se muere, del andamio, lamentablemente. ¿Qué pasó? Tuvo que responder él. Él tenía una empresa, una empresita chiquita, pero era su empresa, bien, tuvo que responder él, ante la viuda, ante los hijos, ¿sí? Ante el sistema, por decirlo de alguna manera. Y perdió absolutamente todo. Absolutamente todo. Además de perder un pedazo de su salud, porque con todo esto tuvo una ACV, se quedó sordo, bueno, y demás. Y tuvo hemiplegia, o sea, le pasó de todo. Porque la verdad es que es una situación donde él la podría haber resuelto haciendo las cosas como hay que hacerlas. Porque, y bueno, obviamente, si las condiciones de trabajo él hubiese tenido RT, pero al chico no le dio, no le proveyó no sé, un arnés, bien se entiende, ¿no? Efectivamente, capaz que se podría haber evitado. Pero hay cosas, hay accidentes, bien, que aunque uno tal vez haya hecho todo para resolverlo, tal vez, bueno, no se puede evitar. Bien, no se puede evitar, pues fue una catástrofe, obviamente, repito, para mí los accidentes no existen, pero digo, dentro de lo que se considera accidente por el común denominador de las personas, bien, porque hay algo que las cosas no pasan de la nada, pero al menos lo que no sea reputable a él al menos no tendría que haber respondido con todos sus bienes y con su empresa y todo. Entonces, bueno, esto es de alguna manera una enseñanza, además de que estamos aprendiendo temas que no conocemos, es una enseñanza para, bueno, que lo tengan ustedes en cuenta, que a veces uno dice, ¿para qué un seguro si puedo tal cosa? ¿Para qué un seguro? Por eso, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene vehículo, eh, o moto, lo que sea, ¿no? O en el caso de, no sé, de Mateo, un yate. Bueno, hay un seguro que es obligatorio. Bien, es la responsabilidad respecto de terceros, justamente, porque el Estado, ¿sí? La normativa, principalmente mejor dicho, principalmente toma como una obligación, pero imposible de apartarse, es la responsabilidad respecto de las terceras personas. ¿Sí? O sea, no importa si caen, no sé, escritorios de punta, ¿bien? Lo importante, y me destrozan el auto. Eso es algo que de alguna manera no va a afectar a terceras personas. En el peor de los casos afectará a mi patrimonio. Pero lejos de ello está que el que quede desprotegido es ese tercero, es esa persona, ese transeúnte que cruza la calle, esa persona que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. ¿Bien? Entonces, por eso el seguro contra terceros es justamente obligatorio. Bien, entonces, dentro de la mecánica esta de la responsabilidad civil, en esta etapa previa, lo que trabajamos es lo que son las obligaciones, ¿no? Un poquito cuando hablamos sobre derecho, ¿no? Apenas allá empezamos con la materia, hablamos, o sinceramente comenzamos a delinear lo que eran los derechos y las obligaciones. ¿Para qué? Bueno, justamente para poder distinguirlos. ¿Está bien? Para poder distinguir derechos de obligaciones, ¿sí? Fue necesario definir cada uno, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de derechos, hablábamos de facultades, hablábamos de, un poco en sentido más amplio, una relación de poder respecto de una persona con una cosa, ¿no? Algo que se ve en los derechos reales, justamente, ¿no? Yo tomo determinaciones sobre esa cosa porque tengo el dominio o el condominio o los frutos, entonces elijo cómo explotarla, esa cosa, ¿bien? O si tengo acciones, ¿no? Que ya no son cosas, sino que son bienes, elijo qué hacer, ¿sí? Si venderlas, si conservarlas, si ponerlas en este mercado o en este negocio o en otro. Y justamente esa relación de poder hacer algo es lo que me da a mí la oportunidad de tomar decisiones, ¿no? Y eso lo puede hacer solamente quien tiene derecho para ello. Y quien tiene derecho para ello puede transmitir ese derecho. No va a poder transmitir un derecho más grande que el que tiene, eso desde ya. Si yo tengo el condominio, no voy a poder vender el dominio de esta computadora. Bien, porque pues yo tengo el condominio, tengo una relación de poder limitada.
al 50%, al 30%, al 90%, pero no voy a poder entregarle a Agustina la totalidad de esta computadora. En el peor de los casos le venderé mi 90%, mi 99%, y Agustina tendrá el 99% y el 1% respecto o con las otras personas o con la otra persona con la que yo lo tenía. Esto me parece que es bastante fácil y se entiende, ¿verdad? Uno nunca va a poder transmitir un derecho mayor al que tiene. ¿Están ahí? Sí, sí. Ah, bueno. Dije, ya está, los maté con esta explicación. Bueno, entonces, pero muy distinto es la noción de obligación. Bien, mientras yo tengo este derecho, este derecho conceptualizado como una facultad, como una atribución que tengo respecto de algo, bien, en cambio, cuando yo hablo de obligaciones, no puedo decir que es algo que, bueno, es algo que tengo efectivamente, que es una obligación, pero yo tengo que, a la hora de hablar de obligaciones, ¿de qué estoy hablando? Esta pregunta es para los que pudieron, o para los que saben, o para los que pudieron leer un poco de lo que era para hoy. Cuando hablo de obligaciones, ¿a qué me refiero? ¿A responsabilidad? ¿A responsabilidad de qué? ¿Por responsabilidad por qué? Por lo que estás obligado a hacer. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Podemos explicar la palabra obligación utilizando la palabra obligación? No. Entonces tengo que tratar de ver cómo hago para decirlo sin decirlo. Claro. Igual no está mal, pero digo, estamos en esta mecánica de poder tratar el tema. ¿Cómo explico? ¿Cómo entienden ustedes que los derechos, o que el derecho, ¿sí? No en el sentido del conjunto de normas, sino el derecho como una facultad, como una atribución, bien, ya está explicado. Pero cuando yo hablo de obligaciones, ¿a qué me refiero? O sea, puede ser que esté relacionado con, digamos, con todas las cosas con las que uno es responsable, tener en, no sé cómo explicarlo. O sea, me iba a decir patrimonio, pero no sé, ahora con el ejemplo que diste de... Si No importa, pero vos utilizá el ejemplo o utilizá tus palabras, no hay problema. Okay. Vamos a ver cómo podemos abordar un concepto de obligación que nos quede relativamente cómodo, ¿no? Sí, o sea, una obligación me suena como tomar responsabilidad sobre las cosas de las que uno sería como dueño o tiene bajo su dominio, algo así. O bajo su cuidado. Está muy bien. Está muy bien. ¿Alguno más para no cercenar la posibilidad? A mí me gustó por lo que dijo Agus. Lo veo bastante. Las acciones que estás comprometidas a realizar o situaciones en las que tenés que no participar, sino no encuentro un sinónimo adecuado para... Bien, igual está bien, estamos armándolo todo. ¿Por qué? Porque Agustina se refirió a la naturaleza, por decirlo de alguna manera, o al nacimiento jurídico de la obligación, mientras que Matías intentó esbozar, ¿sí? Con algunos resultados positivos, Matías, tranquilo, intentó esbozar la consecuencia de esa primera relación jurídica. Por ejemplo, lo primero que tenemos que decir, y esto pasándolo un poco en limpio a lo que dijo Agustina, es que existe una relación jurídica. ¿Bien? Esta relación jurídica que hablábamos antes, el poder, esta relación de poder y el deber. Bien, yo tengo algo, tengo derecho sobre algo, tengo también cargas, tengo un deber respecto a eso, tengo una obligación. ¿Sí? Salvando las distancias, ¿no? Porque obviamente no voy a hablar de algo de posesión, pero si yo digo, tengo un auto, tengo un hijo, repito, salvando las distancias, tengo responsabilidad respecto del auto y tengo responsabilidad respecto de mi hijo.
Con esto lo que les estoy diciendo también es para, cuando Agustina se refirió tal vez a algo más sobre un derecho personal, sobre un derecho patrimonial, no siempre se trata sobre un derecho patrimonial la responsabilidad. Con esto no estoy corrigiéndote, Agustina, sino que estoy abriendo mucho más el ejemplo. ¿Bien? Entonces, obviamente que existe una relación jurídica que le da inicio a esto, que puede ser un contrato. Esto acá se tienen que acordar ustedes de lo que eran los actos. ¿Se acuerdan los hechos y los actos jurídicos? Que lo hemos hablado en las clases anteriores. Bueno, efectivamente acá tiene que existir una relación jurídica que se da por el hecho, ¿sí? O por el acto jurídico que corresponda, o el que se trate. Bien, es una relación, es una situación jurídica por la cual una de las personas, ¿sí? Una de las partes, tiene un derecho que tiene que ser satisfecho por otra. ¿Qué significa? Tengo un derecho y hay otro que tiene un deber respecto a ese derecho. Bien, esto les va a explicar todo. ¿Por qué? O mejor dicho, se abarca todos los ejemplos posibles. Yo tengo un bien que lo voy a vender, bien, o que te le entrego, mejor dicho, a Agustina para que yo me lo pague, ¿sí? Se lo doy, y a partir de ese momento, el momento en el cual yo cumplo con la entrega, yo soy acreedor, y Agustina va a ser deudora. Así que ya está constituida la obligación. ¿Se dio una relación jurídica? Sí, claro. ¿Se dio un acto jurídico? Sí, claro. Se dio hasta una tradición. La tradición es la entrega efectiva de la cosa, ¿no? Se dio la tradición de la cosa. Y ahora es Agustina la que le toca satisfacer la prestación en favor mío, ¿no? En favor de este acreedor que soy yo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. No En este mucho. caso, ¿en qué parte no mucho? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la obligación ahí? Si yo tengo el derecho, tengo un derecho sobre esta computadora y se la entrego a Agustina y Agustina me tiene que pagar un precio. ¿Está bien? O me tiene que entregar otro bien en el caso de que sea una permuta. Bien, hay claramente un nexo obligacional. ¿Cuál? El mío de entregar la computadora y el de Agustina de pagar o de entregar el bien que corresponda. Entonces, ¿existe un nexo obligacional? Sí. ¿Hay una obligación bilateral? Sí, claro. La mía de entregar la computadora, ¿sí? Y la de Agustina de hacer entrega del precio o el valor que corresponda por esta computadora que yo estoy entregándole. O sea, por un lado tenemos un sujeto activo, que soy yo, que soy el que entrego, el acreedor, bien, tengo derecho a justamente que esa pretensión mía sea satisfecha, obviamente con el acuerdo previo y demás de Agustina, bien, porque ella me dijo que me iba a pagar X cantidad de dinero o me iba a entregar tal bien por esta computadora, bien, y justamente lo que hay del otro lado es la necesidad de que se cumpla la pretensión que yo tenía. Esto es, de alguna manera, tiene tantas visiones como personas estén incluidas, porque desde mi lado, yo soy acreedor y me debe Agustina este dinero. Bien, en cambio, si lo veo desde el de Agustina, Agustina pagó el precio y ahora le deben una computadora. Bien, esto tiene que ver con cuando yo voy al kiosco, bien, yo pienso que soy la persona que tiene el derecho. ¿Por qué? Porque tengo el dinero. Entonces voy al kiosco y le digo, deme 10 bubalú. Y el tipo me dice, 100.000 pesos. Yo digo, a la pucha, ¿cómo aumentaron los bubalú? Bueno, entonces deme 2. Entonces le doy el dinero y el señor me entrega los bubalú. Hasta que yo me entregaron los bubalú, yo fui el acreedor, yo fui el que creía que tenía el derecho por sobre todas las cosas. En cambio, el propietario de los bubalú era el kiosquero. Entonces, para el kiosquero, en realidad, el acreedor es él. ¿Por qué? Porque él entregó los bubalú y hasta que no reciba el dinero, a mí me constituyó como deudor. ¿Está bien? Entonces hay un nexo obligacional que se da aquí. ¿Está bien? Hay un pacto que se ve de alguna manera resuelto en la medida que las dos partes cumplan con sus obligaciones. Ok. Bien. Entonces, la obligación es una relación jurídica, ¿sí? Justamente en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito, por sobre todas las cosas, y ante el incumplimiento, obtener justamente la satisfacción de dicho interés. ¿Qué significa eso? Que si a mí me debe algo, ¿sí? Por algo lícito, obviamente, por algo que se puede,
En caso de que esa persona no cumpla, en el caso de que esa persona no cumpla, yo puedo satisfacer mi necesidad, tal vez de una manera forzada. ¿Qué significa? Obviamente forzada no se refiere a violencia, se refiere en contra de la voluntad, por decir de alguna manera, de esa persona. Esa persona no me quiere pagar. Agustina está usando la computadora y no me quiere pagar la computadora. Entonces yo tengo derecho a obtener primariamente, ¿no? En la primera instancia, el dinero que corresponde y en la segunda instancia de reclamárselo. También de la manera que corresponde. ¿Está bien? Profe, pregunta, y en caso de que, por ejemplo, no sé, a mí vos me diste una computadora y yo la usé y no sé, tipo, le dejé cosas en la computadora y vos cuando la querés reclamar de nuevo porque yo no te pago, ¿podrías decir, dejó esto en la computadora y tener alguna especie de interés o algo como extra por eso? ¿O porque yo hice, digamos, uso sobre esa computadora sin haberte pagado? No sé si se entiende. No, no, te juro que no entendí el ejemplo. Otra vez. O sea, a mí vos me das una computadora y yo no te pagué y yo la empecé a usar y llega un momento en el que vos decís, bueno, devolvémela porque no me pagaste, pero yo la usé. ¿Ese uso se puede como cuantificar en algo, algún interés o algo? Mira, te voy a cambiar el ejemplo, pero para que sea más fácil, porque con la computadora se torna medio difícil. Ok. Sí, no, lo vamos a hacer con la computadora porque sí se me acaba de ocurrir algo. Yo te doy la computadora, ¿está bien? Te doy una computadora sin programa, sin nada, vista así pelada, como viene de fábrica, que viene con, por ejemplo, las HP vienen con un sistema que es de HP, que es malísimo, bueno, malísimo, yo qué sé, es muy limitado, entonces vos la tenés que formatear, instalar Windows y todo, ¿no? ¿Qué pasa? Vos la recibiste, le instalaste Windows, le pusiste el paquete de Office medio craqueado, pero bueno, lo pusiste, bien, le bajaste un par de aplicaciones, todo, le pusiste, no sé, yo qué sé, aplicaciones de diseño gráfico, que son bastante costosas, bien, no sé si las pagaste, o ponele que las pagaste así, de alguna manera tiene más beneficios la cosa, ¿no? Entonces, vos pusiste todo un paquete oficial de todo, te pusiste con la computadora, pero te olvidaste de algo, de pagarle a Damián lo que le correspondía. Entonces vengo yo y te digo, mira, me la tenés que devolver porque yo la plata la tengo que conseguir de alguna manera, y yo esta computadora yo te la entregué, así que bueno, devuélvemela. Entonces me decís, sí, perfecto, pero yo le instalé cosas. Pueden pasar dos situaciones. Pueden pasar dos situaciones. La primera, que yo te diga, perfecto, borrale todo, no hay problema, devuélvemela en las condiciones en las que yo te di, y es más, pagame por la semana, mes, días de alquiler de computadora, porque vos la usaste, no solamente eso, sino que me estás entregando una computadora usada, la cual yo ahora la tengo que vender como usada y no la puedo vender como nueva. Así que hay un daño que ya a mí me produjiste. O no, me decís, pero Damián, yo le instalé todos estos programas, compensamos. Le instalé, un ejemplo, ¿no? 3 lucas de programas y yo te debería 3 lucas por el alquiler de esta computadora. Así que la devuelvo y estamos igualados. Entonces, bueno, ahí de alguna manera nosotros nos podemos poner de acuerdo. Pero lo cierto es que vos, si no se te golpeó la computadora, si no se la rayaste, si no la usaste sobre una mesa de granito y le gastaste las gomitas que están abajo, bien, si el perro no te rasguñó el simbolito, ¿no? De la manzanita o de HP, entonces, efectivamente, me la entregás y la computadora está casi nueva, está intacta, ni siquiera le sacaste el plástico a la pantalla. Entonces, bueno, pasa por nueva, bien, fue un malentendido, o vos pensaste que ibas a poder pagármela, no me la pudiste pagar, genial. Y la verdad es que a mí los programas me vienen bárbaros. Entonces, bueno, yo te puedo pagar la instalación de esos programas. ¿Está bien? Porque esos derechos, ¿qué pasaron? Se agregaron, esos programas se agregaron al valor de la computadora. Entonces yo ahora no solamente la vendo como una computadora nueva, sino que la vendo con todos los programas que tiene instalados. Entonces digo, computadora ideal para un diseñador o ideal para ingenieros porque viene con AutoCAD, no sé cuánto, o no sé si sigue usando el AutoCAD, bien, o la aplicación que sea súper útil. ¿Está bien? ¿Responde más o menos tu pregunta? Sí, perfecto. Hay un Perfecto. ejemplo que se da en algunos casos, que es cuando, por ejemplo, yo alquilo una propiedad inmueble, ¿no? Y durante el tiempo que le hago, sin modificar mucho, no sé, le hago un cerramiento de poliacrílico en el jardín a la casa, ¿no? O de policarbonato al jardín. Entonces, el dueño, cuando yo se la tengo que entregar, se la tendría que entregar en iguales condiciones que cuando me la dio, pero en este caso hay una construcción que pagué yo como inquilino.
Entonces, obviamente, con el permiso del propietario y demás, él después tendría que pagarme porque yo le mejoré las condiciones de la propiedad. ¿O no? La verdad es que me lo pusiste en el medio del jardín y la persona que va a venir ahora quiere poner una pileta, la cosa esta molesta, así que sacala y listo. Entonces, en esos casos no es un beneficio. ¿Bien? Hay un montón de otros también ejemplos útiles, me parece, pero creo que con esto más o menos quedó claro. Bien, entonces este nexo obligacional del cual estábamos hablando recién, que puede variar, como quedó claro con el ejemplo que tomó Agustina, bien, y lo que se intenta es justamente satisfacer los intereses de ambas partes, del deudor, del acreedor. ¿Sí? El acreedor también, que quiere su dinero y quiere liberarse de las responsabilidades que tiene de esa cosa. ¿Sí? Y el deudor quiere hacer uso de esa cosa que adquirió, el motivo que fuere, la relación jurídica que sea, y que de alguna manera le da, mejor dicho, derechos plenos sobre esa cosa. Bien, Agustina me paga y Agustina se queda tranquila. Agustina usa la computadora sin ningún tipo de problema. Agustina se va a quedar feliz con su nueva computadora y listo. No hay ningún problema. Ya está. Fin del problema. Bien. Lo que yo les acabo de leer recién, o lo que les acabo de decir recién, es el artículo 724 del Código Civil y Comercial. Bien. Les aviso por si se lo quieren anotar, así después lo pueden leer ustedes si es que no lo están siguiendo. ¿Cómo fue el nombre del artículo? 724. Cuando nos referimos al interés del acreedor, nos referimos a un interés que puede ser, obviamente, patrimonial, como era en el caso acá de la relación que teníamos con Agustina, o puede ser extrapatrimonial, bien, porque no necesariamente tiene que ver con dinero, sino que tal vez puede ser por una conducta, puede ser por una acción, la que yo esté obligado. ¿Cómo es esto? Claro, dentro de la relación que se puede generar, hay cuestiones que tienen que ver con una mera conducta que yo tengo que cumplir. ¿Sí? Yo tengo que ir en tal horario, tengo que cumplir con una entrega de algo, ¿bien? Ustedes mismos tienen una obligación y yo también tengo una obligación respecto a ustedes. Esto les digo saliendo un poco de la clásica relación jurídica que se da, siempre tan economizada y siempre tan relacionada y tan monetarizada. ¿Bien? Entonces, en este caso, existe una relación jurídica, sí, pero no necesariamente tiene que ver con algo patrimonial. El contenido justamente de lo que leímos hace un ratito, del artículo 724, destaca, obviamente, al incluir interés, al incluir la palabra satisfacción, ¿sí? Justamente destaca la cuestión patrimonial, porque la mayoría de las relaciones jurídicas, se podría decir, se vinculan con lo patrimonial, aunque no todas, acabo de decir, ¿no? Porque aparte, el interés puede ser resuelto con algo que yo puedo entregar, como puede ser dinero, o con algo que puede no ser dinero. Bien, lo cual no indica que haya dejado de ser patrimonial, ¿no? Porque estamos hablando de un patrimonio de dinero o estamos hablando de patrimonios de cosas. Como es en el caso, por ejemplo, de una obligación generada por un contrato de permuta. Bien, acá Mateo entrega, ¿sí? Un dispositivo o entrega, no sé, sus elementos de flotación, ¿no? ¿Qué era, Mateo, lo que usabas vos? ¿Cuál era la disciplina? El skate. El skate. Nada que ver, pensé que era algo más acuático. Hago acuático igual, hago windsurf. Ahí está, por eso yo sabía que venía por ahí. Bueno, entonces, Mateo entrega esto, bien, y recibe X cosa a cambio. Bien, bueno, ahí estamos hablando de una contraprestación, estamos hablando de satisfacciones de intereses, ¿sí? No interés en el sentido ese de ese porcentaje que se le suma a las cosas, ¿no? Estamos hablando de otra. Estamos hablando de el interés como pretensión. Entonces, y puede haber una equivalencia con otra cosa. Entonces, esta definición que hablábamos recién de la obligación, la podemos ver
la podemos desgranar bien en los elementos. En primer lugar, este vínculo jurídico, ¿sí? Que es esencial para la existencia de una obligación. Por el otro lado, el consentimiento, ¿no? En ese vínculo. Por el otro lado, como les decía recién, el interés, el interés que tiene que ser satisfecho. El cumplimiento, que es lo que finalizaría la obligación. Y ante el no cumplimiento, o sea, ante el incumplimiento, la exigibilidad. ¿Sí? Yo puedo exigir. ¿Qué es lo que llamamos también? En otras palabras, la garantía. ¿Sí? La garantía de que yo voy a satisfacer esa pretensión. ¿Sí? La garantía ya como una herramienta de que yo voy a poder exigir después en el caso de que la otra persona no haya cumplido. Profe, se me cortó un poco, ¿puedo volver atrás? Sí, ¿dónde? Como 20 segundos atrás. Ahí se cortó. Igual no te preocupes que después va a estar la clase grabada en el caso de que vuelva a pasar, porque estamos hablando de cosas que tal vez no las tengo anotadas, entonces es como que estamos haciendo un recorrido. Voy a tratar de repetir más o menos lo que dije. Si yo desgloso esta definición de obligación, que dije, hablabas de la relación jurídica, de la cual el acreedor tiene un derecho, etc., lo que tengo es, por un lado, la relación jurídica, el vínculo jurídico que se da entre estas dos o más personas, entre este acreedor y deudor o acreedor y deudores. ¿Sí? Entonces tengo la relación jurídica. El objeto de esa relación jurídica, que es esta prestación que tiene que ser satisfecha. El consentimiento que existió para que esta obligación jurídica se cree. ¿Bien? Y el cumplimiento, que sería lo que de alguna manera satisface no solamente la pretensión, sino también la obligación. O sea, termina ese vínculo jurídico que hasta ahora estaba latente, ¿no? Esto obviamente se ve mucho más inmediato si yo voy a un kiosco y compro algo, ¿sí? La obligación jurídica tarda ese segundo que tarda esta persona en dármelo, y ya está. Pero si estamos hablando de algo que tiene un tracto sucesivo o que se da en el tiempo, bien, yo encargo algo por internet y me llega a los 2 o 3 días, bien, la obligación, en principio, ¿sí? Porque después están los plazos de cuánto tiempo yo tengo para reclamar o para hacer la devolución, si esa cosa no era lo que yo había pedido, etcétera. Pero digo, en principio, esa relación pareciera que se cumple al momento en el que yo pago, o al momento en el que yo cumplo con la otra contraprestación. Entonces, automáticamente se da con el cumplimiento. Se constituye esa obligación y finaliza, en principio, con el cumplimiento. Pero, ¿qué pasa? Ante el incumplimiento, algo que justamente dice el artículo 724, bien, uno puede satisfacer forzadamente, ¿sí? Está hablando como de última ratio, está hablando como en la última instancia es, che, ante que yo no lo pude resolver, puedo hacerlo forzadamente. ¿Cómo? Bueno, por carta de documento, por la situación jurídica, o mejor dicho, la garantía jurídica que se tenga. ¿Está bien? Y acá vemos esta posibilidad de exigir ligada al concepto de garantía, al concepto de mecanismo para obtener el cumplimiento, mecanismo para satisfacer mi derecho. Eso fue más o menos lo que se dijo en esos 20, 30 segundos. Bien. Con eso más o menos entendemos cuál es la obligación o qué son las obligaciones, cuál es la naturaleza jurídica de esa obligación. ¿Bien? Y cuáles son los elementos. Porque para que yo tenga tengo que tener elementos, ¿no? Estos elementos que dijimos recién que tienen que estar. Las partes, bien, principalmente. Uno no se puede obligar a sí mismo, por más que uno se ponga papelitos y se ponga cartelitos en la heladera para acordarse de hacer tal cosa, eso no cuenta como obligación. Bien. Las partes, el vínculo jurídico, el consentimiento, el cumplimiento, la exigibilidad, ¿sí? La prestación, el interés de las partes en satisfacerlo,
eso constituye una obligación y constituye la responsabilidad de parte del otro. Bien. Existen primariamente obligaciones civiles y obligaciones comerciales, algo que pareciera bastante simple, y antes se veía con la codificación anterior, con el Código Civil y con el Código Comercial aparte, se notaba mucho más. En algunos casos hasta era muy difícil separarlos, pero nos esforzábamos en separarlos. ¿Por qué? Bueno, porque decíamos, no, es distinto si yo vendo una casa que si yo me dedico a vender casas. Es distinto que si yo vendo el auto con una actividad aislada, ¿no? Es decir, che, tengo mi auto y lo quiero vender, entonces le digo a Agustina, ¿lo querés comprar? O a Mateo, o a Nicolás. Nicolás me dice, sí, yo te lo compro, pero yo se lo compro, profe. Bueno, perfecto. Pero distinto es Matías, que se dedica a vender autos. Bien, son obligaciones distintas. Eso era lo que se esforzaba, por decirlo de alguna manera, la legislación en separar. En cuando una actividad era comercial, o sea, se daba con habitualidad, se daba con profesionalidad, por decirlo de alguna manera, se daba como una forma de sustento, que sí era una situación aislada. Bien, eso era lo que difería el acto de comercio de alguna manera lo que eran las acciones civiles, ¿no? Los hechos aislados. En el Código Civil Nuevo apareció lo que fue lo que se llama la unificación del código, perdón, la unificación de la normativa de derecho privado, y con ello se unificaron ciertos criterios o se buscaron aproximar ciertos criterios que lo que hicieron fue que, de alguna manera, algunas cuestiones que se distinguían ya no se distingan tanto y las obligaciones se sigan llamando obligaciones civiles y comerciales, pero que haya algunas obligaciones que antes se distinguían, como les digo, con normativas distintas y hoy tal vez no están tan así, tan separadas. Porque antes tampoco lo estaban y nos esforzábamos en separarlas, más que nada por eso. En la bibliografía que les pasé, entre ellas el Manual de Obligaciones de Biersma, hay una distinción entre obligaciones y derechos personalísimos, que es importante porque los ayuda a aquellos que tal vez no entendieron cuál era la distinción entre derechos personales y derechos personalísimos, ¿no? Había una pregunta en el examen que capaz que les puede haber dado un poco de conflicto. Bien, esto, de alguna manera, viene un poco a subsanarlo, ¿no? Que los derechos personalísimos justamente se caracterizan por ser innatos, inherentes a la persona, esenciales, privados, que están vinculados con la moral, bien, hay cuestiones de esas, y en cambio los derechos personales justamente están vinculados a lo patrimonial. Por eso los derechos personales y las obligaciones están juntamente vinculadas. ¿Sí? Porque justamente las obligaciones son eminentemente patrimoniales y justamente suponen un vínculo entre personas. Bien, no son inherentes a ellas, ni esenciales, bien, sino que justamente tienen que ver con la autonomía de la voluntad de las personas. No son innatos. ¿Sí? Tienen que ver con cosas por accesión que hacemos durante la vida. Sea comprar algo, o repito, sea bien caminar por la calle y que me muerda un perro. ¿Sí? Esas obligaciones que se generan no están vinculadas bien con algo innato, bien, sino están vinculadas con algo que yo voy haciendo durante mi vida. Obviamente, para que no se confunda, no es que yo no tengo o yo no tengo la posibilidad de exigir el cumplimiento de otras personas a la hora de proteger, por ejemplo, mis derechos humanos. Sí, claro, pero no voy a estar hablando de algo civil o comercial, voy a estar hablando de otro tipo de obligaciones, ¿no? De cuestiones obviamente mucho más vitalicias, más ligadas a la humanidad, ¿no? Bueno, y van a después encontrar ahí en el libro unas distinciones bastante interesantes, obligaciones y derechos de familia, obligaciones y derechos reales, que repito, no es que quiero que las lean para aprenderlas para el examen, pero sí es importante que conozcan, porque cuando vimos derechos reales y esta cosa de obligarme yo respecto de una cosa, bien, no es lo mismo hablar de derechos reales que hablar de obligaciones, ¿no? Porque yo derechos reales, lo que yo tengo es una cosa, de la cual es mía y tengo obligaciones respecto de ella, por decirlo de alguna manera, pero en realidad en las obligaciones, en el sistema de las obligaciones, que hay una bilateralidad, bien, lo que yo voy a tener, por ejemplo, es la obligación me va a dar a mí que yo tengo que responder por algo que debo, ¿sí? Me ubica a mí en calidad de deudor, mientras que los derechos reales a mí me ubican en calidad de propietario.
me ubican en calidad de sujeto activo. Las obligaciones me ubican a mí en un lugar de sujeto pasivo, respecto de la obligación. ¿Bien? ¿Se entiende? Y en los derechos reales soy activo respecto de la cosa, porque yo hago lo que quiero, entre comillas, con esa cosa. Soy un titular de derechos. ¿Bien? Es una relación hasta unilateral, mientras que en las obligaciones hay una relación bilateral. Hay un cuadro de distinción bastante fácil y bastante claro que creo que les puede llegar a servir. ¿Está bien? Vamos a ver también, no sé si, o espero obviamente llegar en el día de hoy, también a ver la tipicidad o los tipos de obligaciones. En el peor de los casos, se los mandaré para que lo vayan leyendo y lo tengan al menos leído para la clase que viene. Vimos entonces el concepto de obligaciones, vimos cómo se constituye ese vínculo o esa relación jurídica, hemos visto ejemplos y hemos visto también, obviamente, la normativa aplicable. Hemos hablado sobre los elementos, ¿no? Sobre los elementos de las obligaciones. Los sujetos, ¿sí? Eso es bastante claro, bastante simple. La capacidad que deben tener esos sujetos, por sobre todas las cosas, que lo hemos hablado también cuando hablamos sobre los atributos de la persona y demás. El vínculo jurídico que se da entre esas personas, entre esos sujetos, ¿bien? Esas obligaciones que se producen justamente por ese vínculo. El objeto sobre el que recae la obligación, ¿bien? Que acá es donde pueden ser muchas cosas, independientemente de que, como decíamos recién, la mayoría de los ejemplos son patrimoniales y son de cosas y demás, ¿bien? El objeto al cual hace referencia una categoría, una característica muy importante, que es la licitud, ¿sí? El objeto tiene que ser lícito, ¿sí? No puedo estar hablando de la venta de una persona, porque eso es ilícito, ¿bien? Entonces, efectivamente, tengo que hacer esa distinción y esa caracterización necesaria. Pero bueno, después eso lo van a tener también ahí en el texto, cómo de alguna manera. Acá algo que yo no hice particular distinción, gracias, no hice particular distinción porque en realidad hay hasta doctrinas sobre causalismos y anticausalismos y demás, pero es importante distinguir del objeto de la obligación, la causa de la obligación. ¿Se imaginan ustedes de dónde viene esa distinción? Objeto de obligación y causa de la obligación. Sí. ¿Cuáles serían las diferencias entre esos? ¿Está pidiendo? ¿Cómo? Perdón, no entendí eso. ¿Cuáles serían las diferencias entre esos dos términos? Claro, o sea, cuando yo hablo de objeto, hablo sobre esa cosa, ese bien sobre el que recae la obligación, ¿no? En cambio, ¿qué sería la causa? Porque, de alguna manera, si yo digo esto, parafraseando, ¿no? Esto es el objeto de la obligación por el cual ahora yo debo, también puedo decir, esta es la causa por la cual yo debo, ¿no? En este caso, ¿cuál es la distinción entre el objeto y la causa? El objeto es algo real, algo tangible. No necesariamente, puede ser yo vendo una acción y eso genera una obligación y la acción es un intangible. Pero es algo definido y parte de un patrimonio. Dijimos que las obligaciones no son solo patrimoniales, pero bueno, pongamos que no me voy a atorar en esta parte. ¿Qué dijo? No se escuchó bien. Que las obligaciones pueden ser extrapatrimoniales, así que no necesariamente, o mejor dicho, no contabilizadas en dinero, así que no necesariamente una cosa tiene que estar vinculada al patrimonio. Si bien son eminentemente patrimoniales, bien, hay obligaciones que no necesariamente tienen que estar ligadas a un objeto económico. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo la obligación, alguno de ustedes, por ejemplo, que vive, no sé, en Caballito, ¿bien? Y dice, bueno, tengo este terreno, voy a construir un edificio, hace todos los trámites y demás, y le dicen, no, usted no puede construir un edificio. ¿Por qué? Bueno, porque el código de zonificación dice que, bueno, que no se puede construir más edificios en esta zona. Yo tengo la obligación de no hacer. Y no es una cuestión patrimonial. Como padre tengo la obligación de dar alimentos a mis hijos. No es patrimonial.
Después que se traduzca en un patrimonio, porque yo voy a tener que pagar o lo que fuera, pero mi obligación como padre es darle alimento a mis hijos. Tengo una obligación alimentaria. ¿Sobre qué recae el derecho de las obligaciones? Sobre este objeto. Hablamos de cosas, hablamos de hechos, bien. Hablamos de bien debido, hablamos de el necesario comportamiento que tiene que tener el deudor, ¿sí? Y mejor dicho, y el interés, el cual persigue, el cual requiere el cumplimiento del acreedor, ¿sí? En cambio, la causa, que es algo ya distinto, por decirlo de alguna manera, es distinto porque la causa hace referencia a dos cuestiones, lo que llamamos la causa fuente y la causa fin, ¿sí? Acá hay que distinguirlas. No es lo mismo hablar sobre el contrato, ¿sí? Que lo que hace es justamente eso, fuente de obligaciones, y la causa fin, que es el resultado del cumplimiento de esa obligación. El artículo 726, antes hablábamos del 724, el 726 justamente dice, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. O sea, que sí o sí tiene que haber una causa que genere esa obligación. Esa causa puede ser contractual o extracontractual. Y ahí ya tenemos otra distinción. Obligaciones contractuales, extracontractuales. Las cuales ya hablamos igual un poquitito con el ejemplo del piano y las pocas ganas de hacer la mudanza que ahora tiene Mateo. Bien, contractual o extracontractual. Pero la causa justamente por eso está ligada no solamente a qué es lo que genera la obligación, sino también al propósito que yo tengo al haber constituido esa obligación. Profe, ¿Sí? lo que dijo ese decreto de que no hay obligación sin causa, ¿significa que, aunque sea obligación por objeto, aún así va a ser sí o sí obligación por causa? No creo que esté bien hecha la oración. A ver si lo podemos armar de nuevo y podemos explicar qué es lo que queremos saber. Porque usted dijo que hay distinción entre obligación por objeto y obligación por causa, como si fueran dos cosas No separadas. dije eso. No dije eso. No dije eso. Lo que dije es, una cosa es el objeto y otra cosa es la causa. Y la obligación puede ser por causa fin, hay obligaciones y se distingue la causa fin de la causa fuente. No dije que hay obligaciones por objeto. No estaría bien hecha la distinción. Sí, yo puedo clasificar las obligaciones por su objeto y puedo clasificar las obligaciones por su causa, pero es algo que todavía no dije y porque no llegamos a eso todavía. ¿Está bien? Todas las obligaciones tienen sujetos, tienen un vínculo, tienen un objeto sobre el que recae, tiene una causa, ¿bien? Fuente y una causa fin. O sea, hay varias cosas que de alguna manera, o sea, son todos estos los elementos, ¿bien? Y vamos a seguir viéndolos, ¿bien? De las obligaciones. Para que exista una obligación, tiene que tener sujetos. Más de uno, desde ya. Tiene que existir un vínculo jurídico entre ellos. El que fuera. El que me va a dar el contrato, ¿sí? O sea, una relación ya jurídica contractual. Entonces hay un vínculo, hay una vinculación jurídica con ellos, o algo meramente accidental. Accidental no porque sea accidente o no, sino algo que se da sin que esas personas tengan un vínculo previo. Como pasaba en el caso de que yo paso por la puerta de Agustina y el feroz caniche sale y me muerde el pie. Entonces es una relación obviamente extracontractual, y que seguramente le va a generar algo patrimonial porque Agustina se va a tener que poner, bien, y va a tener que llevar al perro para que le hagan los estudios y todo, le va a generar una obligación a ella, bien, y yo voy a ser, entre comillas, acreedor de esa obligación. No acreedor porque sea solamente dinero, y acá está, de alguna manera, la traba que todos tenemos, que cuando pensamos en acreedor y en deudor, pensamos en plata. Bien, no necesariamente todas las deudas y todas las obligaciones o todas las acreencias que yo tengo están constituidas en dinero. ¿Sí?
Entonces, volviendo a lo que tiene que ver con la causa. La causa se distingue dentro del concepto de causa, la causa fuente o fuente de las obligaciones, que justamente se refiere al origen, al antecedente de cómo se generó esa obligación. Por ejemplo, un contrato. Bien, y ahí eso ya automáticamente está obligando a dos personas que antes no tenían ningún tipo de vínculo jurídico, ¿sí? Porque este es un vínculo nuevo, y esto no significa un delito, ¿sí? Significa que es un contrato. O, por ejemplo, un accidente de tránsito, en el cual la fuente, la causa fuente, es el accidente de tránsito. Hasta ese momento no existía ningún tipo de vínculo jurídico sobre esta obligación con otras personas. Sin embargo, bien, Nicolás acá tiene que largar el billete porque se le pisó el pie a la pobre anciana que estaba cruzando la calle. Entonces va a existir una obligación totalmente nueva, en el cual uno tiene que indemnizar a la otra. En este caso, los sujetos se vinculan con esto nuevo, ¿no? ¿Y si la vieja se metió en el camino de Nicolás? ¿Cómo? ¿Y si la vieja se metió en el camino de Nicolás con el auto? ¿O dijiste Primero que que, lo pisó? bueno, pero no tiene que ver con el concepto de obligación, tiene que ver con después estudiar cuál fue la mecánica del accidente. No es como si cuando los autos chocan punta con punta hay que determinar cuál es el que tenía paso a la derecha. O sea, hay cuestiones que son presunciones, ¿no? Si la señora cruzaba por la mitad de la calle es una cosa, si cruzaba por la senda peatonal es otra, si cruzó con el semáforo en rojo, Nicolás va a ser totalmente responsable si en realidad estaba el semáforo en verde y la señora cruzó por la esquina o por la mitad de la calle, existe la prioridad peatonal, existen presunciones, Matías, que cambian muchísimo lo que es el sentido de la obligación. Lo que igual yo trato de tomar el ejemplo de Nicolás y el pie de la señora es que justamente no existía un vínculo jurídico antes de ese hecho, bien, y que este hecho, accidental o no, bien, vino a generar justamente un vínculo jurídico, una relación jurídica, y por consiguiente va a vincular a dos personas a dos sujetos que no tenían absolutamente nada que ver, ¿bien? Los va a vincular y que va a distribuir derechos y obligaciones. El derecho de, en este caso, a mi entender, en el ejemplo, la señora, de volver a tener su pie entero, ¿bien? Y la obligación de Nicolás de restablecer las cosas lo más parecido a lo que eran las condiciones antes del accidente, antes de que le pise el pie, ¿sí? No sé, se lo pegará con boligoma el pie o algo, pero de alguna manera hay que arreglarle el pie a la señora. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí tenemos la fuente de esa obligación. Y el artículo 726 justamente hablaba de eso, de que esta obligación, de que no hay una obligación que no tenga causa, y que esto tiene que haber un hecho idóneo, ¿sí? Cuando habla de hecho, habla de acto también, ¿no? Hecho en el sentido amplio, para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Obviamente porque la ley, en el sentido amplio, ¿no? Las normas establecen, no de una forma taxativa, pero establecen, enumeran, bien, y dan conocimiento de qué manera se puede establecer un vínculo jurídico. Pero la causa, como decíamos también, están ligadas también a la finalidad. Y si bien el contrato genera obligaciones, también tiene que haber una finalidad, un propósito, que uno tiene en miras. Este es el concepto que yo lo tengo grabado desde que hice la materia obligaciones, ¿sí? La causa fin es el propósito o la finalidad que yo tengo en miras al momento de contraer esa obligación contractual. Al momento de que generé ese contrato, ¿qué era lo que yo tenía para adelante? Al momento de hacer ese contrato o ese acto jurídico que fuere. Si yo soy el propietario que lo quiere alquilar, la causa fuente va a ser el contrato y la causa fin va a ser obtener una renta. Si soy el inquilino, la causa fuente es el contrato, pero la causa fin es tener dónde vivir o tener un local comercial para poner un kiosco. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería el objeto?
el bien que estoy alquilando. Ok. La propiedad, el departamento, el local. Por eso es importante que la causa, el objeto sobre el que recae la obligación es una cosa, el cual yo debo pagar, indemnizar, el ejemplo que sea, pero que la causa fuente y la causa fin son distintas. Porque justamente en este caso se ve que, creo que fue Felipe el que habló, Felipe, creo que en este caso se ve bien palmariamente que el contrato es el instrumento jurídico que da el vínculo. Mientras que la causa fuente, perdón, que la causa fuente, perdón, es el contrato que justamente le da vínculo, es el instrumento jurídico sobre el cual estas partes se van a vincular. Mientras que el objeto es lo que está detrás de esa causa fuente. Que por un lado me va a dar a mí una renta y por el otro lado le va a dar al otro la posibilidad de vivir ahí o de alquilarlo por el motivo, o no sé, un galpón o lo que fuera. ¿Está bien? La finalidad que sea. Pero a mí me va a dar un dinero. Por eso yo les dije antes, las obligaciones tienen que verse desde la bilateralidad. No es lo mismo mi obligación que la obligación del otro. No es lo mismo la causa fuente mía, perdón, no es lo mismo la causa fin mía que la causa fin del otro. En un mismo contrato voy a tener tantas causas fines, o más en algunos casos, como tantas personas o como tantos sujetos estén incluidos. La causa fuente va a ser la misma, porque es el mismo vínculo para todos. Creo que con el ejemplo de recién quedó bastante claro. Sí, profe, se entendió. Gracias. Hay una cuestión que me parece interesante para que lo lean respecto a esta finalidad, ¿sí? Que está descrita en el artículo 955 del Código Civil y Comercial, que habla sobre la frustración del fin. No la frustración psicológicamente hablando, eso es para otra materia. Perdón, la frustración, el 955 es la imposibilidad sobreviniente, que no es la frustración. La imposibilidad sobreviniente es, yo hago un contrato, por ejemplo, para ocupar un departamento en el Partido de la Costa para el 21 de marzo, ¿sí? Lo firmo hoy, 18 de marzo, y el 19 de marzo me dictan una medida de restricción obligatoria para todo el territorio nacional por un aislamiento preventivo social y obligatorio por un virus que viene de China por culpa de comerse un murciélago. Entonces, todo eso, que de alguna manera era fortuito, inesperado, totalmente imposible de poderlo compatibilizar con la vida cotidiana, esa imposibilidad sobreviviente total y definitiva frustra el cumplimiento de la obligación. En este caso, de la entrega de la llave. El tipo no me pudo entregar la llave. Bien, o yo no lo pude pagar porque no pude ir hasta allá para poder pagar. Entonces, en esos casos, de alguna manera, el derecho también tiene que tener una respuesta. El artículo 1091 habla, en definitiva, de la frustración justamente definitiva de la finalidad del contrato, que es cuando la causa fin, también, obviamente, se puede ver perjudicada. Porque acá ustedes me dirían, no, bueno, profesor, pero no es mi culpa que esa persona no pueda ir. Bueno, claramente no es tu culpa, pero sí va a ser, por decirlo de alguna manera, tu responsabilidad, o mejor dicho, no va a ser la responsabilidad del otro, porque es un caso fortuito. Y acá leo el artículo 1091. La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su rescisión, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. Claro, yo tenía que estar a las 3 de la tarde y le digo, mirá, existe la posibilidad de que yo a las 3 de la tarde no esté porque viste que el tránsito hasta el Partido de la Costa, viste el tramo de la Ruta 11, suele estar complicado. Bien, entonces le digo, así que puede ser entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Estamos a 7 meses de aislamiento y yo todavía no pude ir. Nadie puso entre las 2 de la tarde y el mes de noviembre. Seguramente nadie tuvo en cuenta, bien, ese plazo extremadamente extraordinario, ya sideralmente extraordinario.
La rescisión es operativa cuando esta parte comunica la declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a rescisión solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. ¿Qué significa esto? Si es temporaria, un par de semanas, un tiempo X, porque en realidad depende de la obligación, ¿sí? Que se trate, bueno, efectivamente, che, no te preocupes. En este caso, hablamos de una frustración no solamente extraordinaria y sobreviniente, sino también de imposible determinación de fecha de cumplimiento. ¿Cuándo me va a entregar la llave o cuándo yo voy a poder ir a ese lugar? Automáticamente yo recomiendo la rescisión total, aunque alguno que otro me dirá, y no, mirá, porque a mí me conviene. Ahora, acá se me ocurre un ejemplo, porque a mí me conviene esperar, póngale, o porque yo ya lo pagué, entonces me van a aplicar ese precio de hace 2 años cuando en marzo del 2020 se dictó la cuarentena, cuando éramos tan jóvenes. Distinto, acá se da cuando ya esta cosa que no logramos determinar cuándo, ¿no? Que es aleatorio, ¿no? Los contratos aleatorios justamente tienen eso, ese alea que no sabemos cuándo se va a dar, como un contrato de seguro, ¿no? Yo pago el seguro, pero no sé cuándo va a responder el seguro, pero yo lo pago todos los meses. Entonces, en este caso, hay unas nuevas figuras contractuales, por decirlo de alguna manera, que son bastante extrañas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un tiempo compartido, yo lo uso cuando puedo, lo uso cuando tengo tiempo, lo uso cuando tengo ganas. Distinto es este plan nuevo, por ejemplo, de incentivación al turismo, en el cual yo contrato un paquete para ir a las cataratas y no sé cuándo voy a ir. Ya la cuestión aleatoria, yo ya lo estoy pactando desde ahora. No estoy diciendo, esto se podrá utilizar, como por ejemplo en los tiempos compartidos, entre el plazo de marzo, abril o marzo y junio, y puedo ir entre, no sé, Mar Chiquita, Villa Gesell o Nueva York, que es más o menos lo que pasa en los tiempos compartidos. Son lugares totalmente distintos y uno dice, ¿quién elegirá Mar Chiquita? Pero bueno, de alguna manera funciona así, ¿no? Que te dicen Córdoba, ¿no? Cuando te lo venden, te dice Córdoba, Ottawa, en Canadá, o París. Y vos decís, yo creo que voy a ir no sé, a Córdoba, a Mina Clavero. Bueno, en este caso, yo estoy contratando un servicio que se va a efectivizar cuando se pueda. Cuando se pueda. No es que me está diciendo marzo del 2021 y de última, si en marzo del 2021 no se puede, vemos. Me está diciendo cuando se pueda. Entonces, yo voy pagando ahora, le voy ganando a la inflación, que ganarle a la inflación en este país es, yo qué sé, no sé. Es como cuando te encontrás plata, es mejor que encontrarse plata en ese pantalón que te queda chico. Porque la inflación ya hizo que esa plata ya no sirva para nada, en realidad. ¿No? Así que yo me encontré, por ejemplo, ayer, una tarjeta de juegos. Las que tienen esa, la que tienen la que ustedes les ponen plata para ir a los jueguitos, para mis hijos. Claro, y yo en su momento festejé, dije, vamos todavía que me encontré. Pero después dije, no, pará, no está tan bueno. Porque si tiene 300 pesos adentro, no pueden jugar no sé, ni al tejo. Juegan una vez al tejo y ya está. Los tengo que llevar a cargar de nuevo. Pero bueno, pero tiene los tickets adentro. Entonces eso está bueno porque los premios no se inflan. Bueno. Entonces, efectivamente, es un gran beneficio porque yo ya le gané a la inflación, pagué con el precio de hoy. Ojo, no pagué con el precio de hoy, pagué con el precio de hoy con un plus, porque tampoco, imagínense ustedes, con el dólar a 60, no sé cuánto estaba cuando empezó la pandemia, hoy con el dólar a 80 y algo, y con un dólar blue a 150 y subiendo. 170, creo que estaba ¿Cuánto? ayer. ¿Cuánto? Creo que estaba 170. Ah, no, 170. ese es el... 170, y cuando Felipe, que tiene problemas de conexión, vea este video, va a decir, mirá, ¿te acordás cuando el dólar estaba a 170? Qué bárbaro. Ustedes cuando quieran estudiar esta materia para el momento del final, che, ¿te acordás con el dólar a 170? Mirá qué bárbaro. Hasta mi suéter va a ser antiguo ya en ese momento. Cuando Bueno, veamos este video para estudiar para el final, va a ser como, no, mira, estaba a 170, qué por eso, loco. es el mismo ejemplo que acabo de dar, Mateo. ¿Para qué lo contás el mismo chiste que yo? Ya lo dije yo ese chiste. Bueno, perdón, profe. Qué ganas de figurar y sacarle protagonismo al profesor. Bueno, entonces, así que, claro, totalmente. Entonces, o cuando Agustina, por ejemplo, ¿no? Vea el video y va a decir, mirá,
mirá la batería cuando tenía menos tierra y la limpiaba. Bueno, pero algo muy interesante cuando ustedes vean los videos al principio, si lo llegan a hacer, ¿no? Si llegan a hacerlo, de ver los videos, aquellos que tengan que rendir el final y que quieran rendir o que tengan que rendir toda la materia, bien, van a ver lo abrigados que estaban antes, van a ver el pelo de Matías, por ejemplo, cómo cambió en el tiempo, bien, van a ver la luz que ingresa por la ventana de Mateo, Nicolás, que en un principio mostraba la cara, bien, cosa que ahora ya ya no lo hace, y etcétera. También, bueno, Felipe no nos ha habilitado la cámara, creo que en pocas oportunidades, así que. Pero bueno. Seguimos. Mi cámara no anda. La causa, no hay problema. Ya llegando al capítulo 3 del libro y a su vez avanzando en los puntos del programa, bien, van a encontrar lo que son las fuentes de las obligaciones. Bien, que acá ya nos metemos en, por decir de alguna manera, para ir analizando los elementos, para después también ver los efectos y demás. El elemento, tal vez no digo más importante, pero es justamente la fuente, ¿sí? De las obligaciones, es justamente deviene de este artículo que hablábamos antes, el 726, donde decía no hay obligación sin causa, ¿no? Sin causa que lo genere. Entonces es importante que las fuentes de las obligaciones están delimitadas, como les dije, por la norma, si bien también hay una posibilidad de que haya más, ¿sí? Las que dice la norma, pero las más conocidas son el contrato, ¿sí? Descrito en la normativa y en nuestro Código Civil, la responsabilidad civil, justamente es una fuente de obligaciones, la gestión de negocios, un poco lo que yo di el ejemplo antes de Nicolás y su divorcio, que me da a mí la posibilidad de que yo gestione una actividad o que haga algo. Bien, el empleo. Después hay un término que tal vez ustedes no conocen que se llama el enriquecimiento sin causa. Bien, que es cuando una persona justamente recibe dinero, se enriquece por algo que no le corresponde, ¿bien? Y que es simplemente algo, vamos a decir, accidental o por una situación muy puntual, ¿no? Ustedes, por ejemplo, me prestan, no sé, plata, me prestan dólares, ¿no? Ya que tomamos el ejemplo del dólar, me prestan dólares y yo tengo esos dólares guardados. Se produce un pico de un día de 170 que sube a 300, ¿bien? Entonces yo voy, cambio la plata, ¿bien? Cobro esa cosa y después le devuelvo a ustedes el dinero con la cotización del momento en el cual ustedes me lo dieron. Claro, hubo un enriquecimiento sin causa de mi parte, ¿bien? En detrimento, entre comillas. Bueno, en detrimento no, porque a ustedes tal vez no les afectó en nada. Porque bueno, ya después, yo qué sé, volvió el dólar a la normalidad, bien, de, no sé, de 100.000, y no pasó nada. Pero en realidad, lo cierto es que hubo en el tránsito alguien que se enriqueció por esa situación y que no hubo una causa, ¿sí?, que lo generara. El ejemplo no fue tan bueno, pero quería utilizar el ejemplo del dólar, que era lo que estábamos tratando recién. Después hay un caso que es la declaración unilateral de voluntad, ¿bien? Que eso puede ser una causa fuente, una causa generadora de obligaciones. Y que justamente cuando lo vimos, no di el ejemplo yo, di el ejemplo del accidente de tránsito, del contrato, y que faltó, por decirlo de alguna manera, que es, por ejemplo, cuando por ejemplo, alguno de ustedes tiene, no sé, yo qué sé, un kiosco y dice, voy a poner una promoción, bien, para, no sé, yo qué sé, para liberarse de un stock, ¿no? Entonces dice, no sé, yo sé, 50% off hasta liberar stock. Bueno, eso es una declaración unilateral, no tiene, por decirlo de alguna manera, ustedes no es que lo hicieron porque quisieron, sino, perdón, lo hicieron porque quisieron, no porque tengan un contrato para hacerlo, distinto si tuvieran una franquicia, ¿no? Y yo qué sé, no sé, Medialunas, la Agustina, dice, tienen que bajar los precios o tienen que hacer tal promoción y ustedes están obligados, por decirlo de alguna manera, a eso. Bueno, en este caso, no hay un contrato, sino hay una declaración unilateral de decir, la verdad es que yo como comerciante quiero hacer esta política, yo qué sé, no sé, comercial para atraer gente o simplemente para liberarme de un stock de algo que ya no quiero vender más.
Y otra también fuente de las obligaciones son los títulos valores, ¿bien? Que yo antes les daba, por ejemplo, cuando hablábamos de que solamente recaía sobre cosas tangibles, y yo le dije, no, los títulos valores no son cosas tangibles, mejor dicho, no son bienes tangibles, son bienes, justamente, y también pueden generar una obligación. Bien. Esto, lo de todos los que dije antes, son todos ya conocidos. Lo único que se incorporó mediante el Código Civil y Comercial nuevo, salvo que lo piense un poco más, pero estoy casi seguro que fue eso, fue la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no estaba incluida en la legislación como una fuente de obligaciones. Creo que era algo mucho más doctrinario y jurisprudencial. Pero hoy, por ejemplo, la responsabilidad civil se genera como una obligación. Por ejemplo, en lo que yo les daba antes, en el caso de la mudanza, ¿no? Puede producirse un accidente, ¿no? Una sucesiva situación de hechos que conducen a un accidente, por ejemplo, ¿no? Chocan dos autos, el auto sale expedido, le choca un poste, el poste le pega a la soga, la corta y se cae el piano. Pues decís, no, era inesperado, era imposible de determinarlo, o el ejemplo de el ASPO por el COVID, ¿no? Era algo que nadie lo esperaba. Sí, podríamos haber esperado que la soga se podía cortar, entonces pusimos una segunda soga que contenga, bien, o pusimos un anclaje en algún lado, o en el caso del COVID, yo qué sé, no sé, nadie esperaba que exista un virus así, pero ya teníamos camas de terapia intensiva para 300 personas, entonces nos agarró, viste, un poco mejor parados. Bueno, ciertamente no, nos agarró en una situación inesperada, al igual que la sucesión de hechos que terminaron con la caída del piano. No haber tomado todos los recaudos, bueno, eso es responsable uno, ¿no? Yo tendría que haber tenido en miras que podía pasar esto, entonces al momento de firmar el contrato yo tenía que tener en condiciones la prestación que yo iba a dar. Entonces, voy a ser responsable civilmente, no solo por lo que yo no haga, por lo que yo incumpla, como en este caso, por Agustina que no pagó o que no pagaba, sino también voy a ser responsable por todo aquello que yo no preví, que yo no hice prevención del daño, justamente delimitado en nuestro Código Civil y Comercial entre los artículos 1710 y 1713. ¿No? No prevenir, no hacer prevención de daños que se causaren en el futuro, ¿bien? Es al menos la posibilidad de reconocer que voy a ser responsable, en principio, o que va a ser responsable, desde el vamos, la persona que lo tiene. Acá va el ejemplo. Si yo tengo un auto, ¿sí? Y voy por la calle, yo soy responsable del auto porque yo lo manejo y todo. Las condiciones en las cuales está el vehículo, también yo soy responsable. Yo voy con el auto, ¿sí? Por el motivo que fuere, el auto se desvía contrario a mi voluntad, choco otro auto. Hacemos una pericia, ¿bien? Y salta que el vehículo no tenía frenos o que no tenía el service de frenos realizado correctamente, que tenía un problema en la dirección, entonces se rompió un buje que ya estaba fallado y efectivamente era evitable, fue inevitable en ese momento, pero era evitable antes, ¿no? ¿Cuándo? Cuando las condiciones de ese vehículo no estaban dadas en forma correcta. Entonces, ¿yo pude hacer prevención del daño? Sí pude. ¿Lo hice? No. Entonces, lo que parecía un accidente terminó siendo en realidad un incidente. Terminó siendo, ¿sí?, responsable la persona que no previó. ¿Bien? Y que justamente después sí no pudo evitar el daño. Eso está correcto. ¿Bien? Nadie esperaba la granizada esa que cayó hace no sé cuánto tiempo, ¿bien? Y arruinó un montón de autos. De hecho, antes de eso, el que tenía seguro contra granizo era un zapallo. De hecho, creo que ni existía el seguro contra granizo o el seguro por granizo antes de esa situación. Bien, igual los seguros están así. Antes de que caiga el granizo, ellos ya estaban vendiéndolo seguramente.
Bien. Entonces, no solamente la responsabilidad civil se ve para aquellos que no previeron el daño, sino también en cómo debo resarcir, en cómo debo cumplir, después de esa situación, los daños que se causaron. ¿Está bien? Estamos hablando de la situación previa y estamos hablando de la situación posterior. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto, sí. Genial. Bueno. Unas consideraciones respecto al contrato para que ustedes lo liguen directamente con el concepto de obligaciones. Y con esto vamos a terminar. Artículo 957 del Código Civil anterior. Código Civil anterior. Me tengo que fijar. No, del Código Civil actual. Del Código Civil actual. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Obviamente, estamos hablando de algo que ubica al derecho contractual, bien, en una... Voy a sacar la duda porque acá me parece que no es el 957 y no me suena por eso. Guárdenme un cachito. Sí, está bien. Pensé que me estaba equivocando yo. Contrato es el acto mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento de para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bien. Ese es el concepto de contrato. Bien. Claramente, alguno de ustedes va a decir, profesor, me di cuenta. ¿Por qué? Porque yo a través de un contrato estoy creando, regulando, modificando obligaciones que ya estaban realizadas de antes, relaciones jurídicas que estaban hechas desde antes, transfiriendo mi obligación hacia otra persona, ¿bien? O bien finalizándolas. Con esto estoy cerrando, bien, con este contrato estoy cerrando lo que ya estaba desde antes. ¿Sí? Un contrato por tiempo indeterminado, creo un contrato para cerrar, para extinguir las obligaciones que se habían establecido a través del vínculo jurídico anterior. ¿Bien? ¿Cuáles son los elementos del contrato? ¿Cuáles son los aspectos principales, bien, que tiene ese contrato? Bueno, la libertad de las partes, la autonomía de la voluntad, la cual ya hemos hablado. ¿Sí? El efecto vinculante, ya que todo contrato lo que hace es crear relaciones y obligaciones, ¿no? Algo que ya también dijimos hasta el hartazgo en esta clase. La buena fe, y ese principio que se considera buena fe, justamente, que se presume de buena fe, y que es esta pauta rectora que lo que va a decir es que todo lo que nosotros hacemos, en principio, se debe interpretar como que se celebró de buena fe. Que no había intención, que no había una causa fin, bien, que en realidad tenía pensada una situación perversa, una situación oculta, dañina para alguna de las partes y demás. ¿Está bien? Estoy. Estos son los tres principios, por decirlo de alguna manera, o los tres caracteres más importantes para que vean en esta clase, para esta clase de obligaciones, bien, el contrato como una fuente, como la causa fuente más conocida, más preponderante de las obligaciones. No sé si hay más contratos por día que accidentes de tránsito. Eso habría que hacerlo. Habría que hacer un estudio así. No creo, porque cuando yo voy a comprar al kiosco, estoy haciendo un contrato de consumo. Cuando yo me subo al colectivo, algo que hoy casi nadie hace, estoy contratando justamente un servicio de transporte. Así que es imposible analizar que existan más accidentes de tránsito que contratos. Pero lamentablemente existen muchos accidentes de tránsito. Entonces, eso va a hacer que se peleen, no del primer puesto, porque digo, debe ser, nadie considera la cantidad de contratos, entre comillas, que se dan por día, pero le sigue con mucha atención, tal vez no en estos tiempos de aislamiento, pero bueno, ahora ya volvió el tránsito lo más parecido a lo cotidiano. Seguramente hay la generación de obligaciones por responsabilidad civil, debe haber muchísimas, no tantas como contratos, pero debe haber muchísimas también.
Así que acuérdense de estas fuentes generadoras de obligaciones, entre las cuales está el contrato, ilícitos, obviamente, hay accidentes. Está la misma ley la que genera obligaciones, ¿sí? La norma establece obligaciones, no desde ya. Hablábamos un poco antes de como una fuente autónoma, porque yo no estoy haciendo nada, pero la norma existe y la norma me obliga. ¿Bien? Así que no es que requiere que la persona haga algo para que esa obligación se constituya. Bien, yo desde tal edad ya estoy obligado a ciertas cuestiones. Tengo más derechos, pero estoy también más obligado a hacer ciertas cuestiones. Está el delito. ¿Cómo, perdón? Está el delito también, creo que no la mencionaste. No, porque el delito, en realidad sí, cuando hablé sobre el accidente, por ejemplo, y hablé de las cuestiones extrapatrimoniales, es justamente el delito es un ejemplo, que acá hay que hacer una distinción necesaria, que tal vez en este orden de cosas un estudiante de derecho ya la sabe, pero porque se enseña, ¿no?, al principio, que es la distinción entre que mejor dicho, en derecho civil, yo hablo de delitos y de cuasi delitos, mientras que en penal hablo de delitos dolosos y de delitos culposos, ¿no? Mientras que si tengo que hacer una relación, el delito civil es lo más parecido al delito doloso en penal, donde yo tengo la intención de causar ese daño. En este caso civil, en un caso penal, ¿no? En cambio, el cuasi delito es cuando yo en realidad lo que no hice fue prevención de daño, cuando yo no tuve lo que se llama el deber de cuidado, ¿sí? Esta protección, por decirlo de alguna manera, de las personas que estaban implicadas por el solo hecho de no haber tomado los recaudos. ¿Está bien? Está bien. Bien. Bueno, creo que para empezar, obligaciones estamos bien. Así que las obligaciones vamos a terminar acá. La clase que viene es la clase que está determinada para que sea el recuperatorio. Vamos a hacer así, porque la clase que viene o es clase o es recuperatorio. Si alguno de ustedes va a dar el recuperatorio, debe dar el recuperatorio, quiere dar el recuperatorio, debe manifestármelo por correo electrónico, ¿bien? De acá hasta el lunes. Si de acá al lunes yo no tengo manifestación alguna de querer, de desear hacer el recuperatorio, repito, tiene que ser por mail, no por acá, tiene que ser por mail, automáticamente el viernes tenemos la clase que viene y continuamos con obligaciones. Si no, les avisaré que no se tienen que presentar aquellos que no tienen que rendir recuperatorio y que efectivamente esa clase va a quedar ligada solamente al recuperatorio. ¿Quedó claro? Quedó claro, sí. Perfecto. Entonces, vamos a hacer así. Los voy a saludar como todos los días y les voy a decir, nos vemos el viernes que viene, salvo que se produzca lo del recuperatorio, de acá el lunes. Entonces, yo les avisaré a todos los que no rinden recuperatorio, o les avisaré a todos que solamente se va a dar para el recuperatorio. El día que se quieran presentar en el recuperatorio, los que se presenten serán los que rendirán. ¿Ok? Perfecto. Bien. Estimados y estimadas, les dejo un gran abrazo. Les deseo el mejor de los fines de semana. Espero que el clima acompañe. Les deseo un feliz Día de la Madre a ustedes o a sus madres en realidad. Y que gracias a ustedes son madres. Y bueno, y desde ya que tengan un muy buen fin de y una muy buena semana que viene. Igualmente, profe. Igualmente. Saludos. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, hasta luego. Vale, Chao, chao, profe, Damián. buen fin de...